Bueno, bienvenidos. Los invito a seguir viendo algunos aspectos relacionados a la caries dental. Como ustedes saben, la caries dental, entendida desde el punto de vista ecológico, es el resultado de cambios en las condiciones ambientales. Por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes para el biofilm supragingival. Esto va a generar cambios en la composición microbiológica del biofilm, lo cual conduce, además, a cambios en las propiedades físicas y químicas del mismo. Si este biofilm no es barrido mecánicamente, entonces los ciclos ácidos no pueden ser contrarrestados por la saliva, ¿sí? Con su capacidad buffer y remineralizante. Y entonces aparece la enfermedad infecciosa. En la clase de hoy nos detendremos específicamente en el análisis del primer punto, es decir, lo que tiene que ver con la disponibilidad de nutrientes. Haremos un recorrido por los principales alimentos o ingredientes que forman parte de los productos consumidos, ¿sí? Y que contienen hidratos de carbono que son utilizados como fuente energética por el biofilm supragingival, con la consecuente producción de ácidos. Y vamos a ver sobre todo cómo y dónde podemos encontrar en la dieta de nuestros pacientes esos hidratos de carbono para llegar a un correcto registro de la dieta y un adecuado asesoramiento de su dieta. Revisemos algunos aspectos de la nomenclatura, ¿no? ¿Qué entendemos por azúcar? Cuando nos referimos bioquímicamente a azúcares, estamos hablando de hidratos de carbono, ¿sí? Pero cuando indagamos al paciente sobre sus momentos de azúcar, él considera al azúcar como el azúcar de mesa, que le agrega a las infusiones o a lo que come en general. Tenemos que hacer hincapié en qué alimentos encontramos azúcares y qué tipos de azúcares encontramos en esos alimentos. Pero no solo tenemos que hacer un registro del consumo de hidratos de carbono por parte de nuestros pacientes, dado su relación con el proceso de caries, sino que también debemos tener algunos otros aspectos en consideración. Tipo de hidratos de carbono en cuanto a su pegajosidad, adhesividad y consistencia, cantidad de hidratos de carbono que se consumen durante el día, la oportunidad de la ingesta, si es conjuntamente con las comidas, si es entre las comidas, y la frecuencia total, es decir, cuántas veces durante el día el paciente tuvo contacto con hidratos de carbono. ¿De qué se trata esto? Fíjense, si pudiéramos ver una película rápida de la historia de la humanidad y sus hábitos alimenticios, vamos a ver que casi toda nuestra historia como humanos recibimos una alimentación completamente diferente a la que consumimos hoy. El hombre prehistórico era cazador, recolector. Cazaba, pescaba, consumía animales crudos. Al mismo tiempo recolectaba frutos de los árboles. Sin duda esa era una dieta rica en proteínas y de consistencia dura y abrasiva, lo que permitía una limpieza mecánica de sus piezas dentarias. Luego apareció el fuego. Fíjense, los alimentos empezaron a ser cocinados, ¿sí? El hombre dejó de ser nómade, se hizo sedentario, empezó a cultivar sus propios vegetales y a criar su ganado. Ya no se iban desplazando de un lugar al otro según la estación del año buscando alimentos. Y ahora, fíjense, tenemos un cambio en la alimentación. Aparece la ingesta de cereales, una dieta hidrocarbonada y que además se cocina, ¿sí? Pero sin embargo, los cambios más importantes aparecen en el último tiempo. Podemos ver acá una evolución del tipo de dieta casi hasta nuestros días, donde se inicia con el hombre cazador, recolector y nómade, que comía carne cruda, frutos y tubérculos, claramente una dieta lipidoproteica. Luego cómo hace su propia agricultura y al
pasar por los cereales y la cocción de los mismos, esa dieta se torna hidrocarbonada. Y actualmente también nuestra dieta es hidrocarbonada, pero con la diferencia de que esta dieta occidental es básicamente de productos industrializados. Los productos que son industrializados sufren procesos que dejan más disponibles esos hidratos de carbono para ser metabolizados por las bacterias del biofilm, por ejemplo. Algo curioso en relación a la evolución del consumo de sacarosa. Fíjense, el hombre prehistórico consumía la sacarosa que estaba contenida en las frutas. Luego, en la Edad Media, la sacarosa se llegó a utilizar hasta con poderes curativos, antimicrobianos, ¿sí? Más adelante, en otro periodo de la historia, el azúcar se volvió un artículo de lujo. De hecho, solo los miembros de la realeza podrían consumirlo. Y más adelante, luego de la Revolución Francesa, el consumo de sacarosa comienza a ser masivo y popular. Si observan este gráfico, pueden ver cómo desde una línea de tiempo, en el año 1700 aproximadamente, cómo el consumo de sacarosa fue siempre en aumento regularmente. Solo hubo dos momentos principales de la historia donde el consumo de sacarosa desciende y es justamente el que coincide con la Primera y Segunda Guerra Mundial, y esto se debe al racionamiento de este producto en situaciones de crisis como una guerra. De la anamnesis realizada a nuestros pacientes y con el fin de poder identificar qué tipos de hidratos de carbono consumen los mismos, sería muy útil tener en cuenta esta clasificación que fue pensada en función del efecto del consumo de los diferentes carbohidratos sobre las estructuras dentarias. Los hidratos de carbono se clasifican en azúcares intrínsecos y extrínsecos. Fíjense, los intrínsecos son los que se encuentran naturalmente contenidos dentro de una célula vegetal o en los gránulos de cereal. Para que sean accesibles a las bacterias, deben ser liberados de esas células, ¿sí? Esta liberación se puede dar por diferentes mecanismos: la masticación, la cocción de esos granos, el licuado de los mismos, el procesado. Entonces, en este grupo tenemos, por ejemplo, la fructosa, que es el azúcar de las frutas, y el almidón. Vamos ahora a los azúcares extrínsecos, que se dividen en lácteos y no lácteos. Los lácteos están representados por la lactosa, que es un disacárido de glucosa y galactosa. Estos azúcares, en general, no son tan cariogénicos, ya que están contenidos en alimentos que, además, tienen gran cantidad de calcio, proteínas y grasas, y estos podrían actuar como protectores. Los no lácteos corresponden a todos los azúcares que la industria, o nosotros, agregamos a nuestra dieta. Por ejemplo, los jugos, bebidas, galletitas, el azúcar de mesa que agregamos en el café, el mate y el té. Vamos a ver que cuando somos nosotros los que agregamos, lo que usamos como hidrato de carbono es la sacarosa. En cambio, veremos en otras diapositivas que la industria usa además otros azúcares que no son la sacarosa. Otro grupo del cual ya nos vamos a encargar es la miel, ¿sí? Que justamente está como azúcares no lácteas, ¿sí? Y que vamos a dar un apartado especial. Además, va a haber en relación a esto una lectura complementaria en el campus, a la cual ustedes van a poder acceder. Bueno, ahora nos vamos a referir específicamente al almidón, ¿sí? Sería bueno que ustedes recuerden las características de cada uno de los polisacáridos, amilosa y amilopectina, cuáles eran
de los dos el más frecuente en los almidones comunes, ¿sí? Recuerden que es la amilopectina. También hagan un repaso por la solubilidad de cada uno de estos, ¿sí? Recuerden que la amilasa es insoluble. Eso como primer medida. Por otro lado, sabemos que el almidón está naturalmente contenido en gránulos dentro de los granos de los cereales. ¿Sí? Para consumirlos, habitualmente cocinamos esos cereales, ¿sí? Y sometemos a los gránulos a diferentes procesos para hacerlos más digeribles, ¿sí? Hasta directamente la obtención de harinas, la cual utilizamos para elaborar panificados, pastas, etc. En estos procesos generalmente se aplica calor húmedo o se muele, ¿sí? Las dos estructuras que componen, ¿sí?, se liberan del gránulo y quedan fácilmente disponibles para la acción de las bacterias. Eso se llama biodisponibilidad. Y además los vuelven pegajosos. En este punto, estos almidones pasan a ser azúcares extrínsecos, ya que no están más retenidos dentro de la estructura del grano de cereal. Ahora ya puede actuar la amilasa salival, ¿sí?, la amilasa pancreática. Pero volvamos a la cavidad bucal. La amilasa bacteriana y la utilización del almidón como sustrato, ¿no? El resultado de esta hidrólisis enzimática sobre el almidón será la liberación de maltosa, maltodextrinas y glucosa, que como vimos en las clases anteriores podría ser utilizada por las bacterias del biofilm supragingival como fuente de energía y como producto de ese metabolismo la producción de ácidos justamente. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? ¿Estos almidones los encontramos en productos dulces solamente? ¿O hay otro tipo de alimentos en los que encontramos almidones? ¿Dónde encontramos almidones disponibles y digeribles por las bacterias del biofilm? Evidentemente en todos los productos panificados, galletitas, panes, reposterías y pastas, pero también hay productos de alto consumo que todos reconocemos y son los snacks, papas fritas, chisitos, ¿sí?, que al poseer almidones en su composición se perciben como cariogénicos. Estos almidones, recuerden, están altamente procesados, ¿sí? Por lo tanto, también se volverán cariogénicos. Continuemos un poquito con los almidones y cómo este nutriente pasa a ser un compuesto, componente, mejor dicho, de un montón de alimentos que consumimos diariamente. Habíamos dicho que los almidones se consideraban azúcares intrínsecos, ¿sí?, porque estaban dentro de los cereales, pero luego de ser hidrolizados, modificados químicamente, industrializados y procesados, esos pasan a estar mucho más disponibles para el biofilm que los almidones dentro de los cereales. Veamos entonces algunos ejemplos de cómo la industria alimentaria modifica químicamente los almidones y luego los incorpora a alimentos que, bueno, se usan como fuentes de energía, como las bebidas deportivas, los alimentos para bebés, justamente, ¿no? Que uno dice no come golosinas, no toma gaseosas, pero estos alimentos para bebés a veces tienen gran cantidad de elementos fácilmente metabolizables, muy biodisponibles para las bacterias del biofilm supragingival, y entonces las tenemos que tener en cuenta no solamente en el momento de la anamnesis y la categorización de la dieta del paciente, sino sobre todo en el asesoramiento. Fíjense, este es un alimento para bebé. Tiene lactosa, pero también tiene maltodextrina, que es un polímero de glucosas, ¿no? No tiene sacarosa quizás, pero si vemos que tiene maltodextrina, entonces es importante que sepamos tener en cuenta esto para el posterior asesoramiento dietético. Y por supuesto el control mecánico del biofilm.
Se hace indispensable analizar la tabla nutricional de los alimentos que uno consume, porque a veces damos por hecho que no tiene tal o cual cosa, pero fíjense, esto en sus ingredientes dice claramente almidón de maíz, almidón de arroz. Estos son alimentos consumidos por los niños muy frecuentemente, ¿no? Utilizados por las madres en la alimentación de los niños. Con lo cual el cepillado y el control mecánico del biofilm se vuelve indispensable eh, en estos pacientes. Bueno, acá vemos otro alimento que en algún momento de su vida habrán escuchado nombrar, como es más bueno que el Nestum. Esto es un alimento donde vemos acá la composición nutricional, es de gran consumo, ¿sí? No contiene sacarosa, pero sí tiene harinas y almidones hidrolizados, ¿sí? Esos son cereales predigeridos, es decir, almidones muy biodisponibles. No solamente los comen los bebés, sino también niños más grandes, y además también lo consume su madre durante la preparación. Entonces es bueno que tengamos en cuenta que, aunque parezca que no tiene azúcar, que otros componentes de estos alimentos pueden volverse nutritivos para las bacterias del biofilm. Bueno, respecto a las bebidas colas, es para charlar un ratito, ¿verdad? ¿Quién no consume bebidas colas? Bueno, prácticamente muy poca gente que no tome bebidas gaseosas, y no me refiero únicamente a las regulares, también a las gaseosas sin azúcar. Fíjense que el pH de estas bebidas carbonatadas es de 2,6, es un pH muy ácido, tiene mucho ácido fosfórico. Por lo tanto, a las gaseosas regulares hay que agregarles muchísima azúcar, ¿sí? Cantidades importantes de sacarosa, como para neutralizar un poco ese sabor tan ácido. Fíjense que un vaso de gaseosa regular debería estar conteniendo como una cucharada sopera de azúcar, ¿sí? Entonces es gran cantidad de azúcar en poca cantidad de producto. Bueno, con su consiguiente efecto sobre el biofilm y la superficie dentaria. Volvamos a la miel. Si bien la miel se considera y es un endulzante natural muy saludable, debemos tener en cuenta que en su composición hay un alto contenido de glucosa y de fructosa, y que son de alta adhesividad. Con lo cual, cuando recomendamos sustitutos a los pacientes, tenemos que tener en cuenta que la miel es tan cariogénica como cualquier otra forma de azúcar consumida por nuestros pacientes, ¿sí? Sobre todo cuando se hace un uso excesivo en niños. Entonces, el mensaje siempre, acuérdense, es el control mecánico del biofilm, más allá del asesoramiento dietético. Bueno, respecto a las mamaderas, claramente no les debe ser a ustedes personalmente tan familiar como las bebidas gaseosas, pero sí puede ser familiar para los pacientes que requieran su atención. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en relación a la mamadera? El contenido, básicamente, que le provee la madre al niño a través de la mamadera. La mamadera es para el consumo de leche. ¿Sí? ¿Qué sucede con la leche de vaca? Cuando se le da a un bebé chiquito, menos de 6 meses, lo ideal es que la leche esté diluida, porque trae bastante más azúcar que la leche materna. Además, bueno, la leche tiene electrolitos, proteínas, ¿sí? Pero es de diferente calidad que la leche materna. Entonces, a veces produce una sobrecarga renal para el bebé y podría provocarle un daño, sobre todo si la lactancia con el consumo de mamadera, mejor dicho, se prolonga más allá del año del niño. También tenemos que ver que a la mamadera no se le agregue azúcar,
Recalcar que si el bebé está durmiendo, no debe dormirse con la mamadera en la boca, porque el barrido mecánico durante la noche disminuye. Y ese tipo de cuidados, no poner nunca en una mamadera una bebida gaseosa, un jugo, que la mamadera se utilice específicamente para el desayuno y la merienda, ¿sí? Es decir, para los momentos de toma de leche, y no estar todo el día con mamaderas. Se incluyen vasitos con tetinas, ¿no?, en esta clasificación también. Y justamente como venimos adentrándonos en las mamaderas, vamos a referirnos un poquito en relación a la leche humana, ¿verdad? La lactancia materna, como saben, es el alimento ideal del recién nacido, y hasta los 6 meses de edad es el único. Es la forma ideal de aportar no solo los nutrientes que necesita para el crecimiento y el desarrollo saludable, sino también para un montón de estímulos inmunológicos, ¿sí? Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de una buena información, del apoyo de su familia y de un sistema de atención de salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Luego se van introduciendo alimentos apropiados para su edad, y el mantenimiento de la lactancia podría extenderse hasta los 2 años. Como odontólogos debemos tener conocimientos de las características de los diferentes alimentos que va a consumir el bebé a partir de los 6 meses, ¿sí?, para poder realizar el asesoramiento basado en evidencia científica. Si miramos la composición de la leche materna, podemos observar que los componentes nos interesan desde el punto de vista odontológico son el azúcar, que contiene en forma de lactosa, que tiene proteínas como la caseína, que es una fosfoproteína que ya verán que provoca o representa un factor de protección cariogénico, y otras proteínas con actividad antimicrobiana. Fíjense que además es rica la leche materna en calcio y fosfatos. Ya estuvimos refiriéndonos entonces a los componentes de la leche humana. Pero tengan en cuenta que la leche materna no solamente aporta macro y micronutrientes, sino que también otros componentes no nutritivos, pero que son tan importantes como los nutritivos. No nos vamos a referir acá al aporte afectivo, psicológico y al vínculo de la madre y el niño, que eso es importantísimo. Pero no lo vamos a tratar acá. Vamos a tratar de tener en cuenta que además de esos componentes nutricionales, hay otro tipo de componentes de la leche materna que, por ejemplo, tienen que ver con factores de crecimiento o factores inmunológicos. La leche materna aporta probióticos, que son microorganismos vivos, prebióticos, que son componentes no digeribles por el organismo humano, pero que actúan como nutrientes para la microbiota humana, ¿sí?, y que sirven para mantener la eubiosis intestinal, por ejemplo. Por eso habrán escuchado que la lactancia materna evita la diarrea estival, ¿sí? Eso tiene que ver con la eubiosis intestinal. Y además hay evidencias científicas de que la leche materna podría contribuir a la eubiosis de la cavidad bucal. Entonces, no es solamente el componente nutricional, ¿no?, que hay que tener en cuenta en cuanto a la leche materna. Si bien nos estuvimos refiriendo a productos nutritivos, ¿sí?, también debemos tener en cuenta que los niños consumen jarabes medicinales y que hay una gran cantidad, o la mayoría de los jarabes tienen mucho azúcar, porque es lo que le da a la medicina ese sabor dulce para que los chicos lo quieran consumir. Sin embargo, fíjense que hay algún tipo de jarabes con sustitutos, ¿sí?, sin azúcar.
Así que bueno, lo que hay que hacer hincapié, no son fáciles de conseguir en el mercado, pero bueno, habría que tratar de que el pediatra recete o indique preferentemente jarabes que no contengan azúcar directamente. Pero no es solamente la composición lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de los jarabes medicinales, sino también la oportunidad de la ingesta, o sea, que la dosificación de la administración del jarabe, de la medicación, sea en lo posible con las comidas, porque esto disminuiría los momentos de azúcar. Bien, adentrémonos ahora en el mundo de los edulcorantes. ¿Qué son los edulcorantes? Son todas sustancias, ¿sí?, o serie de compuestos capaces de brindar sabor dulce a diferentes elementos y bebidas. Pero no siempre se añaden a los alimentos para endulzarlos. También se los utilizan como aditivos en la industria alimenticia, incluyéndolos para su conservación o como potenciadores del sabor, a veces como agentes texturizantes o para dar característico sabor y aroma a la caramelización. Estos factores contribuyen a las propiedades generales organolépticas y sensoriales de todos los alimentos. Los edulcorantes pueden clasificarse en dos categorías fundamentales: nutritivos o calóricos y no nutritivos, o sea, no calóricos. La mayor parte de los edulcorantes nutritivos se obtienen de vegetales y son en general carbohidratos o sus derivados. Entre los edulcorantes nutritivos, el más utilizado es la sacarosa, la caña de azúcar o la remolacha. También se los encuentra en la leche en forma de lactosa, en la miel en forma de fructosa, en los jarabes de maíz ricos en fructosa. Estos últimos azúcares son una mezcla líquida de glucosa y fructosa, con un poder edulcorante y una composición química muy similar a la sacarosa. Los jarabes de maíz son ricos en fructosa y están desplazando el uso de la sacarosa en numerosos productos alimenticios. Todos proveen 4 kilocalorías por gramo, pero su poder edulcorante, ¿sí?, por lo tanto las cantidades requeridas para causar esa sensación dulce, difieren entre ellos. Vamos a pasar ahora a los no nutritivos. Veamos una lista de productos que podrían conferir a los alimentos un sabor dulce, pero que no son calóricos. Acá tenemos una lista: los aminosulfonatos, los dipéptidos, estebiócidos, un listado. Recuerden que los edulcorantes no nutritivos incluyen, como vemos algunos productos naturales, la stevia, ¿verdad? La mayoría son sintéticos. Contienen menos del 2% del valor calórico de un edulcorante nutritivo. Por lo general son mucho más dulces que los azúcares naturales a quien sustituyen. Y usualmente no se digieren ni se absorben. Los edulcorantes no calóricos y algunos calóricos como el xilitol y el sorbitol no son cariogénicos debido a que no aportan sustancias que puedan ser fermentados por las bacterias del biofilm. Tengamos en cuenta que el uso de sustitutos de la sacarosa ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos en el mundo occidental, principalmente debido a el control de desórdenes metabólicos de los hidratos de carbono como la diabetes y la obesidad, y además por el control de los procesos de caries. Bien, analicemos un poquitito la presente tabla. Podemos ver un listado de edulcorantes, ¿sí?, que se encuentran en el mercado. Podemos ver su estructura química. Y en la tercera columna, fíjense, figura el poder edulcorante relativo a la sacarosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cantidad de veces más
o menos dulce es ese edulcorante en relación a la sacarosa. Como vemos, los primeros endulzan de 200 a 1000 veces más que la sacarosa, ¿sí? Es por eso que una pizca de estos edulcorantes equivale a veces a 2 o 3 cucharadas del azúcar de mesa. Muchas veces estos edulcorantes se utilizan mezclado, porque eso le da la capacidad de potenciar su valor endulzante, ¿sí? No es que se suma el poder edulcorante o endulzante, sino que se produce un sinergismo. Otro detalle a tener en cuenta respecto de los edulcorantes es que algunos son muy estables a el calor, ¿sí? Entonces son útiles para la cocción de alimentos, se pueden usar en repostería, pero hay otros como el aspartame que al calentarlo se pierde su sabor dulce, se pone amargo, ¿sí? Entonces ese no sería el más indicado para, por ejemplo, utilizar en la alimentación, en la repostería. Fíjense cómo está compuesto el aspartamo. Fenilalanina 50%, ácido aspártico 40% y metanol 10%. En el intestino se rompe en 3, ¿sí? El aspartamo. Los 3 constituyentes. Los 2 primeros son aminoácidos que se encuentran en las proteínas. Fenilalanina. La fenilalanina es además un aminoácido esencial, es decir, que el hombre no puede sintetizarlo por sí mismo y tiene que obtenerlo forzosamente de la dieta. Entonces, la utilización de aspartamo a niveles concebibles en la dieta produce una elevación de los niveles de fenilalanina, o la concentración de fenilalanina en sangre, que es ya producida por la comida normal. Sin embargo, las concentraciones elevadas de fenilalanina en sangre están asociadas al retraso mental severo, ¿sí? Es una enfermedad congénita, conocida con el nombre de fenilcetonuria. Esta fenilcetonuria está producida por la carencia de una enzima esencial para degradar este aminoácido, lo cual conduce a la acumulación de fenilalanina en sangre y en los tejidos. Como estas personas deben controlar estrictamente la ingesta de fenilalanina, es obligatorio controlar en el rótulo de los alimentos la siguiente leyenda: fenilcetonúricos contiene fenilalanina, ya que el uso de edulcorantes aportaría, como ya dijimos, una cantidad suplementaria de dicho aminoácido que es incorporado ya con la dieta. Esto está referido al sorbitol, aparece en bajas concentraciones en algunas frutas y se obtiene comercialmente por hidrogenación de la glucosa. Es la mitad de dulce que la sacarosa. Se usa en chicles, galletitas, chocolates y alimentos para diabéticos. Pero piensen que como tiene la mitad de dulce que la sacarosa, hay que usar bastante cantidad para lograr un sabor semejante. Entre un 70 y un 90% de la cantidad ingerida es absorbida y metabolizada a glucosa. Entonces tiene un efecto muy pequeño sobre la curva de glucemia, dado que la absorción en intestino es muy lenta. Podría ser apto entonces para diabéticos. Pero una ingesta excesiva, ¿sí?, podría producir una distensión abdominal, una diarrea. Estudios que se han realizado con Streptococcus mutans, adaptados a crecer en sorbitol, han demostrado la facultad de estos microorganismos para fermentar el sorbitol. Sin embargo, es posible que la fermentación de estos polialcoholes no represente una contribución muy importante en la producción de ácido, ¿sí? El sorbitol puede ser utilizado como sustrato energético con producción lenta de ácido y no se forman polisacáridos extracelulares adhesivos. Por lo tanto, su poder cariogénico es débil, es poco. ¿Qué pasa en cambio con el xilitol? Es un pentitol que se encuentra en algunas frutas y semillas. Comercialmente
se lo prepara de la corteza de abedules y actualmente se lo obtiene en laboratorios, ¿sí? Es de producción industrial. El interés de xilitol surgió debido a que tiene un potencial como uso sustitutivo y no cariogénico del azúcar. Puede ser incorporado con éxito en una variedad de comidas, dulce, chocolate, gomas de mascar, toda la industria de las golosinas. Actualmente se lo puede encontrar en las dietéticas, uno lo puede comprar. A temperatura ambiente es igual de dulce que la sacarosa, pero el doble que el sorbitol que vimos anteriormente. Y tiene el mismo contenido calórico que la sacarosa. Se absorbe lentamente, por lo que es apto para diabéticos, y en altas dosis, lo mismo que nos pasaba antes, podría producir diarrea. También puede ser metabolizado por los microorganismos intestinales. Entonces, resumiendo, los sustitutos de la sacarosa son excelentes, justamente sustitutos utilizados en alimentos para diabéticos y para la obesidad. También son considerados amigables en algunas golosinas respecto a la salud dental, pero pueden crear falsa seguridad, ¿sí? Y el odontólogo debe ser cuidadoso, ya que puede generar una sensación de seguridad en el sentido de olvidar que hay otros hidratos de carbono cariogénicos y que lo fundamental para evitar el desarrollo del biofilm es el control mecánico, ¿sí? Además, en niños está contraindicado el uso de algunos sustitutos. Volvamos a la curva de Stefan y retomemos los conceptos de frecuencia y oportunidad. Fíjense en el gráfico superior, vemos ingesta de hidratos en las comidas y entre las comidas, con lo cual los picos de descenso de pH por debajo del pH crítico del esmalte están en gran cantidad, ¿sí? Quiere decir que hay mucha frecuencia. Sin embargo, en el gráfico inferior vemos que el consumo de hidratos de carbono se ha hecho conjuntamente con las comidas, ¿sí? Y las colaciones, no entre comidas, desayuno, almuerzo, cena, café y las colaciones, por lo que podemos ver que los ciclos ácidos a los que está expuesto el esmalte dentario es menor. Con esto queremos decir que no solamente tenemos que tener en cuenta la frecuencia, cuántas veces el paciente consumió hidratos, sino además la oportunidad. Y recomendar que si va a elegir un momento para el consumo sea de hidratos, sea, por ejemplo, de postre o en la merienda o en el desayuno, dentro de las comidas. Vamos a referirnos un poquito al hábito del snackeo, ¿no? Al consumo de alimentos entre las comidas, ya sean dulces o salados. Fíjense, el primer gráfico, estos gráficos responden a dos trabajos, ¿sí? Uno fue realizado por el CESNI, Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, y fíjense que lo que está expresando es que el hábito de snackeo, representado por un 80% de la población en nuestro país, no depende de la franja etaria, ¿sí? Porque tanto niños de 3 a 5 como adultos de 19 a 70 años consumen en un alto porcentaje alimentos en forma de snackeo. Vamos a analizar un poco el otro estudio en relación al snackeo, que es lo que se vuelca en la tabla número 3. Fíjense que hay un listado de snacks
Y se interpreta de la siguiente manera. Niños que consumieron o no consumieron esos snacks y qué porcentaje de niños presentaron caries. Fíjense, por ejemplo, las cookies. Cuando los niños no consumían cookies, un porcentaje de 9,8 presentaron caries. Mientras que si consumían esas cookies, presentaron caries en un 14,5%. O sea que ese snack se considera cariogénico. Fíjense, por ejemplo, la fruta fresca. No hay una diferencia significativa entre los niños que consumieron frutas frescas o no las consumieron en relación al porcentaje de caries. Entonces, tomemos en cuenta que el hábito del snackeo es muy común en toda la población y que el tipo de snack que se consume, tipo dulces, galletitas, caramelos, chocolates, tienen un alto contenido de almidón y muy biodisponible. Y forma parte de nuestros hábitos y de nuestra dieta. Realidades son realidades. Y a la hora de hacer un buen asesoramiento dietético no debemos olvidarnos que la dulzura es una de las sensaciones gustativas más placenteras, tanto para el ser humano como para muchas especies animales. La mayoría de nosotros disfrutamos del sabor dulce del azúcar en las comidas. De hecho, se piensa que la predilección humana por los dulces es una adaptación de supervivencia básica. Cuando se presentó ante niños una variedad de sabores básicos como el azúcar, lo dulce, lo salado y lo amargo y lo agrio, los mismos optaron siempre por la opción del dulce, ¿sí? Los científicos creen que esta preferencia puede ser un medio evolutivo para asegurar que los bebés acepten la leche, ¿sí?, como alimento esencial y para mantener su vida. También pensemos que los acontecimientos y la manera de festejar para nosotros, Día de las Madres, casamientos, conquistas, siempre conlleva a un alimento dulce, ¿sí? A agasajar a través del bombón, la torta y esos alimentos dulces. Por lo tanto, no podremos pedirle al paciente que los elimine de su dieta, pero sí que tome conciencia del consumo, que favorezca la eliminación en el medio bucal a través del cepillado mecánico y que en lo posible controle el tipo, la oportunidad y la frecuencia de la ingesta. Esto representa un plato saludable para un adulto, ¿sí? Donde hay frutas, verduras en una mitad, legumbres, cereales, papas, almidón, lácteos, ¿sí?, y carnes en la otra mitad, junto con aceites, frutas secas, semillas. Esto sería lo que representa un plato saludable. Y justamente hablando de mensajes respecto a las guías alimentarias, el mensaje que me parece lo más importante para nosotros es cuando hacemos el asesoramiento dietético, esto que vemos en rojo, limitando el consumo de golosinas, limitando el consumo de bebidas azucaradas y de agregarle azúcar a las infusiones, el mate, que todo el tiempo está, la gente lleva un largo rato del día quizás tomando mate y si pone azúcar, los momentos de azúcar se prolongan. Elegir comer en las comidas que entre las comidas. Bueno, hacer un asesoramiento dietético, además de lo que ya habíamos estado hablando del control mecánico.